de hoy, nuevamente, la presión fiscal y el aumento de la presión fiscal en Argentina. Ya no es una novedad, ¿verdad? Todos los días estamos asistiendo a este problema. Hoy se trata del proyecto del gobierno de ingresar al Parlamento, a través, por supuesto, de la Cámara de Diputados, que es donde debe ingresar, un impuesto a las alícuotas sobre los bienes personales. Previamente me gustaría decir una palabrita sobre el tema del aumento que estamos viviendo día a día en la presión fiscal y los efectos sociales que puede tener. Me gustaría recordar a los que solo piensan en bajar el déficit subiendo los impuestos en lugar de bajando los gastos, que es lo que correspondería si tuviéramos un Estado sensible a lo que pasa en el país. Me gustaría recordarles lo que ha sucedido, por ejemplo, con la Revolución Inglesa, en donde lo que se conoce como el nacimiento de la Carta Magna, ni más ni menos, o sea, la Constitución de Inglaterra, que fue la rebelión de los señores feudales contra Juan, conocido el rey Juan, como Juan sin tierra, en donde le impusieron que no podía seguir subiendo los impuestos a su capricho sin consultar antes con los señores feudales, que se sentían intérpretes del pueblo. Esto dio origen justamente a que no se puede establecer impuestos sin ley previa, ¿no? Ni más ni menos que ese principio. Y significó la caída de la monarquía absoluta de Inglaterra. Otra revolución fue la Revolución Francesa, en donde el campesinado y el pueblo empobrecido por los altos impuestos que establecía tanto el rey como los señores feudales, sumado al diezmo que cobraba la iglesia, implicaba que la gente ya no tuviera ni siquiera para comer. Y eso fue uno de los grandes incentivos para que el pueblo se subleve. Y finalmente la Revolución Norteamericana, en donde la corona británica, porque había quedado extenuada después de tantos años de guerra con Francia, aumentó considerablemente los impuestos, lo que produjo que las colonias se sublevaran. Fue famoso el motín del té en Boston, ¿verdad? Que fue el comienzo de la Revolución Norteamericana. Entonces, además del efecto Olivera-Tanzi, que sostiene muy escuetamente dicho, que el aumento progresivo de los impuestos lleva necesariamente, junto con la inflación, a que se recauden menos, y es en lo que va a terminar entrampado este perverso sistema de vivir aumentando los impuestos. Entonces, una vez hechos estos antecedentes, vamos a hablar concretamente del impuesto a los bienes personales, el aumento que se propone en esta nueva ley que se mandó al Congreso. El impuesto sobre los bienes personales es un impuesto en definitiva sobre la riqueza. Es decir, que el Estado, no conforme con cobrar impuesto a las ganancias a una alícuota del 35%, lo cual es un verdadero latrocinio, también ha creado el impuesto sobre los bienes personales, es decir, un impuesto directo que cobra el Estado Nacional sobre la riqueza que usted compró, pero habiendo pagado ya el impuesto a las ganancias. Es decir, que sobre el dinero que le quedó a usted, se compró un bien. Si ese bien supera un mínimo no imponible, ya usted es sujeto, es contribuyente del impuesto sobre los bienes personales. Las novedades son básicamente, en este nuevo proyecto de ley, que se aumenta la alícuota, es decir, se sale de un sistema de alícuota plana del 0,25 por sobre el mínimo no imponible, que para este año era de 1.050.000 pesos, hasta un máximo del 0,75% que abarca tres escalas. De 2 millones, que sería el mínimo no imponible, aparentemente todavía no lo sabemos porque la ley no salió y mucho menos aún se reglamentó. Decíamos, de 0 a 2 millones no hay que pagar, quedaría exento. De 2 millones de pesos a 5 millones de pesos hay que pagar el 0,25% de lo que exceda de 2 millones de pesos. De 5 millones de pesos a 20 millones de pesos
hay que pagar el 0,5% de lo que exceda de 7.500 pesos. Y más de 20 millones de pesos tiene que pagar 82.500 pesos más el 0,75% de lo que exceda de 20 millones. Entonces tenemos aquí la paradoja de que al impuesto inmobiliario, que ya es un impuesto directo que se cobra sobre los inmuebles por la provincia, que es directamente un gravamen sobre la riqueza, se le suma el impuesto sobre los bienes personales, con lo cual se deroga el principio de que no debe existir doble imposición y además también se rompe el criterio de capacidad contributiva y de igualdad, porque se está gravando a todo tipo de personas con un impuesto sobre la riqueza cuando, por ejemplo, a lo mejor usted compró la casa con un crédito UVA. Le tengo una mala noticia. Como usted hipotecó su casa y ya le puso un monto mínimo a esa escritura, además construyó algo arriba, por más humilde que sea, usted ya va a estar incurso como contribuyente del impuesto a los bienes personales. Entonces, creo que va siendo hora de que se tome conciencia que si quieren bajar el déficit fiscal, dejen de implementar nuevos impuestos y nuevas alícuotas, más allá de haber engañado a los que hicieron el blanqueo, porque usted si blanqueó un bien que no tenía declarado o no tenía declarado en ese monto, ahora se ve alcanzado por un impuesto mayor al que existía al momento del blanqueo. Y decía de la igualdad ante la ley porque justamente los que estuvimos pagando los bienes que estuvieron declarados, vamos a pagar también la misma alícuota que el que no pagó nada y se metió en el blanqueo. O sea, en definitiva, el Estado otra vez rompiendo la Constitución, las leyes y el orden jurídico. Yo llamo a la reflexión a nuestros gobernantes, esto no puede seguir así, o bien cambien la Constitución y los códigos vigentes, o dejen de violarlos. Gracias.